Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Entre otras cosas maravillosas que tenemos que considerar en la palabra de nuestro Dios es el hecho de que Dios menciona y nos declara en su palabra y hace en el versículo 32, hace una comparación de la higuera. Nos dice, de la higuera aprender la parábola cuando ya sus ramas enternecen y sus hojas brotan. Sabéis que el verano está cerca. Entre esta expresión podemos y debemos de tener en cuenta de que la higuera, o a lo que se refiere como higuera, se está refiriendo no solamente a los acontecimientos que tengan de venir o están ya en su pleno cumplimiento, pero en una manera muy directa al pueblo judío, a la raza judía, en la cual también se menciona y se declara del pueblo judío, del pueblo de Israel, que iba a ser esparcido, que el pueblo de Israel iba a ser llevado en cautiverio. El pueblo de Israel iba a ser azotado. Jerusalén iba a ser destruida. Y el templo iba a ser destruido. La ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Pero sobre esto, los discípulos le preguntan en el capítulo 1 del mismo, en el versículo 1 del mismo capítulo 24 nos dice así: y salido Jesús íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Anticipando la destrucción del templo y la destrucción del pueblo, o sea, de Jerusalén celestial. De la ciudad de Jerusalén. Y en el versículo 3 nos dice que, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor empieza entonces a declarar los acontecimientos o los sucesos que tenían de acontecer. Pero en cuestión de lo que los discípulos le preguntaron, diciéndole: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? El Señor les empieza a declarar entonces no fechas, sino acontecimientos, sucesos que tendrían que venir o que suceder antes de su venida. Estuvo el esparcimiento del pueblo judío, y en el cual es importante el que lo consideremos por cuestión de que el pueblo de Israel, en su esparcimiento, quedó Jerusalén desahollada, o sea, quedó aullada por gentiles. Y la palabra de Dios nos dice que a fines del siglo XVIII, por el movimiento sionista de Theodore Herzl, ¿qué fue lo que ocasionó ahí o qué fue lo que miramos nosotros ahí? Que ya para el principio del siglo, del año 1900, ¿qué es lo que empezamos a mirar? Un movimiento masivo de judíos pobres de Europa hacia la tierra de Canaán.
y llevándose a cabo el cumplimiento de lo dicho por el Señor, que el pueblo de Israel iba a ser esparcido, pero que a su tiempo también Él lo iba a retornar. Y a través de los ya siglos, voy a decirlo así porque ya es un siglo, pero a través de las décadas hemos mirado ese movimiento de judíos moviéndose de diferentes partes del mundo hacia la tierra de Canaán, hacia Jerusalén, especialmente en el establecimiento del pueblo de Israel como una nación en el año de 1948. Miramos judíos moviéndose de Ucrania, de Europa, aún de Centroamérica, y qué podríamos decir los judíos de Etiopía, y ese éxodo de judíos masivo que ha estado llenando una vez más la tierra de Canaán con habitantes legítimos de la tierra, o sea, de la tierra de Canaán. Pero decía esto en cuestión de no olvidar las otras cosas que son portentosas, acontecimientos, sucesos en los cuales nos dicen que la venida del Señor Jesús ya está cerca. Entre otras cosas portentosas que tenemos nosotros que estar firmes y aún seguir declarando con firmezas son las innumerables expresiones proféticas en la palabra de nuestro Dios, especialmente concerniente al pueblo judío. O sea, en la palabra de nuestro Dios, la Biblia, que en el transcurso de todo el libro se mencionan. Vamos solamente a declarar algunas de las cuales consideramos que son importantes y que tienen que ver con esto que conocemos como el último tiempo. Y entre ellos, claro, están, primeramente, sin dejar de hacer a un lado los que es la multiplicación de la ciencia anticipada por el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Porque nosotros no podemos negar este hecho de que en el transcurso, especialmente de este siglo, a diario miramos o escuchamos de nuevo descubrimientos o inventos en todas las áreas, como lo es la tecnología, la medicina, astronomía, etcétera. Solamente elevando algunos de los muchos que continuamente están encabezando los centros noticieros en cuestión de medicina, astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, la multiplicación de la ciencia en este siglo, el siglo XXI, es algo que es asombrante y precisamente es basado al cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, dicha por profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 4, porque en los siglos pasados no había lo que ahora hay, y no porque los de ahora son más inteligentes que nuestros bisabuelos, no, sino porque llegó el cumplimiento del tiempo de la palabra de nuestro Dios, y Dios vino dando dones a los hombres. ¿Para qué? Para que pudiese llevarse a cabo el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir de guerras y de rumores de guerras anticipadas por el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 6? Y esto no mengua, antes va en aumento cada día en los diferentes lugares del mundo. ¿Qué podríamos decir de todos los otros catástrofes naturales, como lo son terremotos, tsunamis, huracanes, pestes, etcétera? Hambres que continuamente se mencionan desde los países más pobres del tercer mundo hasta los países capitalistas, que a la misma vez ha provocado movimiento de masas de gentes huyendo de ellas, migrando de un país a otro, provocado precisamente por el hambre. Todo esto anticipado por el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 11. La multiplicación de movimientos religiosos llamados cristianos, con sus innumerables manifestaciones provocadas por falsos profetas. En Mateo 24, 11 nos menciona la palabra, con sus influencias de espíritus de error y doctrinas de demonio. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Operando con confusión entre las masas y una multiplicación de un cristianismo apóstata que ha llegado a su cúspide. Mateo 24, versículo 24.
Pero ahora, ¿qué podríamos decir de la higuera? O sea, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Israel siendo esparcido en el año 70 de nuestra era por la Roma imperial, a lo declarado por el Señor en Ezequiel capítulo 11, versículos 16 y 17, y aún en Lucas capítulo 21, versículo 24, volvió de nuevo después de más de 18 siglos de esparcimiento a formar una nación entre todas las naciones del mundo, cumpliéndose lo anticipado por el maestro, y eso cumplido en el año de 1948. Dios anticipó también la destrucción de Jerusalén, y esto aconteció en el año 70 de nuestra era. Y el control de Jerusalén, de ella, de la ciudad, siendo después reconstruida por una Roma, aún cambiándole el nombre de Jerusalén a Aelia Capitalina. Y así Jerusalén fue llamada por los gentiles, o sea, fue aullada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles fue cumplido. Eso lo miramos en Lucas capítulo 21, versículo 24. Esta profecía cumplida en el año de 1967, en la guerra milagrosa de los 6 días, un conflicto bélico que enfrentó Israel con una coalición árabe y dio fin a el control de los gentiles sobre Jerusalén y pasar a sus dueños originales, volviendo a Jerusalén para nunca más volverla a dejar. Los diferentes conflictos que amenazan al pueblo judío por Jerusalén es el cumplimiento del anticipado por el Señor en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, que nos dice así, que Él pone a Jerusalén como vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor y como piedra pesada a todos los pueblos. El deseo de las naciones de establecer un estado palestino con Jerusalén como su capital ha provocado precisamente eso, piedra pesada, al realizar que Israel no puede ni quiere aceptar tal proposición de abandonar Jerusalén para que se establezca como la capital de un estado palestino, profecía cumplida en nuestro tiempo. Dice el Señor también, porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 3. Profecía cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Las actitudes de las naciones árabes de alrededor son amenazantes con el deseo de la destrucción del pueblo judío y la recuperación de Jerusalén. Mientras las demás naciones del mundo se han estado añadiendo a tal propósito. Cuando esto acontezca y crean que ya lo han logrado, entonces saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y eso lo podemos mirar en Zacarías capítulo 14, versículo 3. Ahora, para nosotros nos es de suma importancia, vuelvo a repetir, nos es de suma importancia de que estemos atentos a las profecías, como lo declara el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, versículo 19, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro. ¿Para qué? Para que entonces también nosotros podamos vivir conforme a lo establecido por el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, que nos dice, para que aquel día no nos sobrecoja como ladrón. Por lo cual nosotros sabemos que el fin del tiempo se acerca y la segunda venida del Señor Jesús ya es inminente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder estar firmes y sólidos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir caminando con una actitud en la cual parece que nada está sucediendo, que los diferentes movimientos que hay alrededor del mundo y especialmente en el país de los Estados Unidos, que parece que seguimos, trata el gobierno de mantener una rutina como que si nada estuviese pasando, tratando nosotros de estarnos desenvolviendo y caminando como que si todas las cosas están normal, como que si todo va a llegar a una normalidad. Esto es un espejismo
No hay tal cosa como normalidad, sino que vamos continuamente hacia el cadalso. Todo lo que estamos mirando nos están mencionando y declarando que vienen cosas desastrosas que se acercan, cosas en las cuales ya se anticipó por el Señor. Vivimos en un lugar, vuelvo a declarar, donde creemos que aquí nunca nos va a llegar, por cuestión de que estamos en la nación todavía más poderosa sobre la faz de la tierra, que no ha habido en toda la historia ninguna nación que se compare a la potencia que hay en la nación de los Estados Unidos, ni tampoco en riqueza. Es una nación ahorita todavía la más rica del mundo. Pero sin embargo, vamos mirando en el transcurso ya del tiempo que está perdiendo su capacidad económica y que se han estado levantando otras naciones gigantescas con una facultad militar también asombrante y con un capitalismo en lo cual ha estado tomando control sobre las naciones de la tierra, y es el país de China. El país de China que solamente parcialmente y a sus reglas hay cierta libertad religiosa en algunos lugares o provincias de China. Pero sin embargo es un país comunista donde lejos está de aceptar a una manera que se pueda llevar a cabo y practicar el cristianismo. Pero se ha estado levantando. India, un país considerado como un país de idolatría, y es el país que tiene más ídolos que cualquier otra nación sobre la faz de la tierra. Para todo tienen un Dios, para todo tienen un ídolo. Pero sin embargo ha estado tomando tanta fuerza que se ha estado convirtiendo también en alguna de las naciones más poderosas económicamente sobre la faz de la tierra y también militarmente. Y sin embargo miramos una decaída aún en el dólar, que es el dinero que se mueve mundialmente. Ha estado perdiendo su fuerza. Entonces hay cuántas cosas podríamos estar nosotros enumerando, pero solamente estamos dando de pasada. ¿Para qué? Para que nosotros despertemos y no estemos con la idea de que todas las cosas van a seguir igual. Vivimos nuestra vida cotidiana. Podemos disfrutar todavía de algunos buenos tiempos en el círculo de la familia, y bendecimos y honramos y glorificamos a Dios por ello, que es una bendición maravillosa que todavía tenemos. Pero ¿cómo la estamos aprovechando? Le estamos aprovechando para llevar una vida como que si ignorásemos los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor. ¿O estamos viviendo una vida llevada solamente creyendo de que las cosas se van a componer? Una vida que estamos buscando nuestra propia complacencia, nuestras propias satisfacciones como seres humanos. Creo que debemos de considerar con detenimiento nuestra postura y fijarnos con detenimiento en qué posición estamos como pueblo de Dios, como cristianos. Si hemos estado reaccionando a los sucesos que continuamente nos están declarando que la segunda venida del Señor Jesús ya es eminente. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.